Todavía no le den. Cuando quiera, profesor. Muy buenas tardes. Hoy ya digamos que de noche. Vamos a dar presentación a este webinar el webinar del mes de marzo, que va a corresponder al doctor Jairo Márquez Peñaranda. El doctor Jairo Márquez me asuantó aquí, que es nacido en San Cristóbal, tierra preferida, la tierra de Dios. Es miembro del personal docente de investigación de la Facultad de Ciencias del Departamento de Química de la Universidad de los Andes desde el año 1973. Realizó su estudio de licenciatura en Química en la Universidad Central de Venezuela y culminó en la Universidad de los Andes. Obtuvo su título de doctorado PhD en electroquímica en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Ha realizado actividades postdoctorales en la Universidad de New York, en Buffalo, en los Estados Unidos, en calidad de investigador asociado en el área de electroanalítica. Fue refundador del Grupo de Electroquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Es profesor titular en condición de jubilado en ejercicio en la Facultad de Ciencias de la misma Universidad de los Andes. Fue director de la Facultad de Ciencias y decano encargado en diferentes oportunidades en la ULA. Fue cofundador del posgrado interdisciplinario en Química Aplicada de la Facultad de Ciencias de la ULA y coordinador de la opción electroquímica del mismo. También fue cofundador del posgrado de Electroquímica Fundamental y Aplicado, el PEFAC, de la Facultad de Ciencias de la ULA y coordinador del mismo. Actualmente es docente e investigador en el PEFAC y miembro del Consejo Directivo del mismo. Es miembro del Grupo de Energía y Petróleo adscrito al Laboratorio de Electroquímica de la Facultad de Ciencias en la ULA. Ha desarrollado investigaciones en el área de electroquímica fundamental, electrocatálisis, electroanálisis, energía y petróleo. Ha sido tutor y tutor de más de 100 tesis de posgrado, especialidad de maestría y de doctorado. Ha sido co-investigador y asesor de varios proyectos de INTEBE en la producción electroquímica de CO2 para su transformación a productos de interés petroquímico, entre otros. Es autor de más de 200 artículos de revistas científicas nacionales e internacionales, incluyendo libros y capítulos de libros. Ha dictado más de 150 conferencias, invitadas y charlas magistrales en eventos nacionales e internacionales. Ha sido representante de Venezuela ante la Sociedad Internacional de Electroquímica, ELICE. Es miembro cofundador de la Sociedad Venezolana de Electroquímica y de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, el CIBAE. Fue miembro de la Junta Nacional del Consejo de Tecnología Química de Venezuela, el CNTQ. Fue acreedor de la distinción bicentenaria de la Universidad de los Andes por méritos académicos. Obtuvo reconocimiento a la trayectoria académica otorgado por la Facultad de Ciencias de la ULA. Fue creador de la Orden Mariano Picón Salas en su primera clase por la destacada actividad docente. Acreedor, perdón, no creador, acreedor. Permaneció interrumpidamente desde su creación al Programa Nacional de Promoción al Investigador del Ministerio de Ciencia y Tecnología, alcanzando el máximo nivel, el PPI 4. Bueno, para nosotros del Centro de Estudio de Corrosión es un placer y un honor que el doctor Jairo Márquez esté con nosotros junto a su destacada esposa Olga, como la conocemos todos, Olga Márquez, no sino Olga Márquez, asociada, quienes han sido los promotores, las personas que se han mantenido durante mucho tiempo, casi 50 años, en la parte de electroquímica, que ha sido quizás uno de los organismos o de los centros de investigaciones que ha alcanzado quizá mayor proyección a nivel nacional e internacional. Como decía ayer en el resumen del doctor Jairo, son muchas las tesis del nivel de maestría y de posgrado
que allí él ha coordinado o ha sido tutor. Y bueno, ese dúo de los Márquez es un dúo bastante interesante, ¿no? Por mucho tiempo, así, igual que su matrimonio, pues. Se casaron para unirse y formar su familia, y además de su familia con sus hijas, y en la familia de la electroquímica de la Universidad de los Andes. Así que, repito, a nosotros es muy valioso que el doctor Jairo Márquez nos haga su presentación. Adelante, doctor Jairo. Elkis, ¿puedes ya encender los micrófonos? No se escucha, no se le escucha. Está encendido, ¿me oyes? Ahora sí te escuchamos. Estamos oyendo, Perfecto. sí. Ahora sí. Muy bien. Quiero agradecer inicialmente a la doctora Valentina Milano por su presentación y al doctor Miguel Sánchez también. Ellos amigos de mucho tiempo de nuestro y grandes colaboradores con los que hemos trabajado juntos, y también a la doctora Oladis Rincón y Orlando Pérez y Matilde Fernández, con las cuales hemos tenido muchos contactos y hemos trabajado también juntos. Voy a referirme en esta oportunidad, bueno, y agradezco mucho a la comunidad que está también participando en este seminario. Les deseo lo mejor y un caluroso saludo, porque la verdad que aquí en Mérida está haciendo mucho calor. Bueno, inicio la presentación. El tema se denomina un complejo hidrogénico para el estado Zulia, y lo vamos a incorporar en un trío que serían las energías renovables, el hidrógeno y la electroquímica. Y vamos a ver cómo ese trío nos va a informar muy bien y a coordinar lo que es la captura, la conversión, el almacenamiento, el suministro y las aplicaciones de la energía en general. Siguiente. Eh, También es un tema actual el problema de la contaminación ambiental, el cambio climático, el efecto invernadero, la lluvia ácida, y más que todo se ha tratado en el país nuestro lo correspondiente a la descarbonización planetaria en general, en vista de que somos un país petrolero y la descarbonización es importante en ese caso. También queremos... ¿sí? También queremos recordar que existen muchos otros procesos contaminantes ambientales, como son las deforestaciones, las quemas, los vapores irritantes, los residuos, los desechos, compuestos variados y materiales que a la atmósfera, que igualmente deben ser controlados, y las correcciones realizadas. Pero en general, bueno, ya estamos dispuestos acá en nuestro país a hacer una buena colaboración y tratar de contribuir con esa situación de descontaminación. Siguiente. Tal como hemos estado trabajando conjuntamente el Zulia y nosotros en electroquímica y corrosión y medio ambiente, allí vemos una serie de actividades que se realizan y que realizamos en distintos temas. Incorporé al final lo que es los temas de actualidad, que es la energía y la descarbonización, a las cuales nos vamos a referir un poco más en concreto. Siguiente. Como les mencionaba, parte del trío son las energías renovables. Bueno, ya lo que respondiente al rey sol y las energías que allí se derivan también, como la energía térmica solar, la energía fotovoltaica solar, la hidráulica, biomasa, eólica, mareomotriz. Incorporamos allí la geotérmica, que es en realidad de nuestro planeta, pero que es también una energía renovable importante, y por eso ese es el conjunto a los cuales nos vamos a referir. Y a la derecha conseguimos sobre la celda solar con silicio, con semiconductores electrosintetizados, con catalizadores, fotosíntesis electroquímica, celdas galvánicas, celdas fotoelectroquímicas, combustible químico. Es decir, que tenemos una gran contribuciones que hacer a ese respecto. Y luego abajo lo que es la fotoelectroquímica, la elaboración de dispositivos, simulaciones diferentes en estáticos, con flujo, en el almacenaje químico, procesos electrolíticos, todos temas de actualidad
precisamente. Entonces, Siguiente. sobre los usos del hidrógeno, bueno, ya sabemos la cantidad que tiene el hidrógeno, por lo tanto es un gas importante de interés. Se requiere su síntesis y su comercialización y su distribución y su uso. Y allí tenemos algunos aspectos importantes como es lo relacionado a medicina, a agronomía, domésticos, el transporte en general, que ahora es un tema importante para el hidrógeno como combustible. Y bueno, muchísimas otras aplicaciones que podemos observar allí en esa tabla. Pues, Siguiente. hidrógeno, vector energético. Bueno, ese es el tema entonces de actualidad con relación al vector hidrógeno, que también se considera una energía secundaria. Y si en nuestro planeta por lo menos, porque tal vez sea una energía primaria fuera de nuestro planeta, pero vamos a referirnos solamente al vector hidrógeno y que se puede producir, como vemos y conocemos, a partir de las energías renovables, que es lo que nos permitiría desarrollar un sistema energético sostenible. Es una alternativa prometedora. Se tienen actualmente resultados positivos en lo correspondiente al almacenamiento, como veremos más adelante, al almacenamiento, al transporte, etcétera. Por eso su nombre de vector energético para el almacenamiento, transporte y suministro. Luego, las pilas de combustibles de hidrógeno también son de una gran actualidad y ya hay comercialmente pilas de combustible de hidrógeno y ya se están incorporando en vehículos las pilas de combustible de hidrógeno para el transporte y la automoción. Siguiente. Como el enunciado de la presentación, la planta hidrogénica en el Zulia, vemos que la producción de hidrógeno puede ser multicolores. Eso es el tema de actualidad. Hace tiempo no se hablaba de los colores del hidrógeno, pero ahora estamos hablando del hidrógeno multicolor. Y tenemos el hidrógeno blanco, verde, azul, turquesa, rosa, gris, marrón, negro. Todos ellos en realidad deben su coloración a la forma de síntesis, al proceso de síntesis. Y algunas de las síntesis más utilizadas en el área nuestra, ¿verdad? Es el gas natural, los combustibles fósiles, energías renovables, agua, biomasa, vectores de hidrógeno como metanol, amoníaco, dióxido de carbono, metano, y su presencia en hidruros metálicos, que también es importante. El hidrógeno puede obtenerse por diferentes vías, como les he expresado, y muy variadas. Y aquí estamos presentando solamente una pequeña porción en las áreas que nos interesan. El hidrógeno blanco es el hidrógeno natural, es el que se obtiene sin la intervención del hombre. Se encuentra en la naturaleza en forma natural. Está el hidrógeno verde, que vamos a ver más adelante, es un hidrógeno que se obtiene sin carbonización, sin envío de compuestos carbonados al ambiente. El hidrógeno azul es un hidrógeno muy poco contaminante, es decir, en este caso la contaminación es muy baja relativa a otros aspectos de los que estamos viendo allí como formas de obtención de hidrógeno. El hidrógeno turquesa también es poco contaminante porque el hidrógeno turquesa es un proceso térmico en presencia de metales y ausencia de oxígeno, y entonces lo que vamos a obtener es el hidrógeno y carbono. Y entonces no vamos a tener la producción de CO2. El carbono lo podemos recuperar, almacenar para tratarlo posteriormente. Y el hidrógeno no contaminante en ese caso. Tenemos el hidrógeno rosa, que es el hidrógeno que se obtiene de la energía nuclear. No vamos a comentar al respecto. Y ya los otros hidrógenos son los hidrógenos producto de los compuestos hidrocarbonados. En este caso, los combustibles no renovables, en el caso de la gasolina, del gas y compuestos hidrocarbonados en general, ácidos, bases, todo eso, ¿verdad?
como combustibles y con las quemas terminan contribuyendo a la carbonización. Entonces esos son los puestos de multicolor de hidrógeno que vamos a utilizar y nos vamos a referir más que todo al hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno turquesa. Próxima. Expectativas futuras del hidrógeno verde, bueno, son muchas, como les había mencionado, en cuanto a descarbonización, en cuanto a electrificación en áreas no accesibles, costosas, con dificultades para el transporte, pero por la vía que se utilizan actualmente, y hay mucho interés en el uso del hidrógeno como combustible para el transporte. Puede utilizarse también en combinación con el mismo contaminante, por ejemplo, con el CO2 para la obtención de compuestos en procesos industriales y almacenamiento y decarbonización del sector térmico industrial, como podemos allí en alguna rama. Próxima. Acá, como les mencioné, íbamos a hablar de 3 aspectos, ¿verdad? Del trío, las energías renovables, el hidrógeno y la electroquímica. Y entonces las energías renovables las vemos ya en la parte superior: solar, eólica, hidráulica, marina, biomasa. Vemos debajo de la solar, pero con comunicación con todas ellas, lo que son los procesos fotovoltaicos, los procesos fotoelectroquímicos, los procesos biológicos, electrólisis, altas temperaturas, la decarbonización de combustibles fósiles. Y a la derecha vemos las electrólisis en general. Ahora, todos estos aspectos nos pueden dar hidrógeno verde e hidrógeno azul, tal como lo que hemos mencionado. Y se incorpora aquí en la parte inferior un área que nos interesa a nosotros como productor de gas natural, que es la utilización del mismo gas natural, la utilización del metano, del dióxido de carbono, del metanol, del amoníaco, también para la producción de hidrógeno azul y verde en algunas condiciones. Este esquema nos resume. La siguiente, por favor. Es que se me cambió ya. Por eso, pero aquí no. Siguiente, por favor. Siguiente. Mire, Sí, cambió, acá cambió. vemos ¿Les cambió? sí, ya, sí. Gracias. Aquí vemos un esquema general que nos resume lo que hemos mencionado hasta ahora. Vemos la energía solar, ¿verdad? El sol allí, incidiendo en un panel solar, nos suministra energía eléctrica con la cual podemos electrolizar el agua y obtener hidrógeno y oxígeno. O si no es el momento de hacer esa electrólisis, la podemos almacenar, por ejemplo, en baterías. Y lo mismo pasa con lo que es la celda fotoelectroquímica. En ese caso, la luz solar incide directamente en la celda fotoelectroquímica a través de una ventana de cuarzo que es ópticamente transparente. Y la energía solar llega a semiconductores que tenemos ubicados en la celda fotoelectroquímica. Son procesos que utilizan semiconductores, los paneles solares y la celda fotoelectroquímica. La ventaja que vemos en este caso en la celda fotoelectroquímica es que no utiliza un electrolizador adicional, sino que tenemos la captura y conversión en la misma celda. No necesitamos el electrolizador separado de la captura de energía. Eso vamos a ver más adelante cómo influye. Y entonces... La próxima, por favor. Esto nos resume la lámina, la placa anterior, separado en la parte de arriba el módulo fotovoltaico y en la parte inferior la celda fotoelectroquímica, y vemos que la secuencia del proceso. La luz solar incide en el panel solar, luego va al electrolizador, obtenemos hidrógeno y oxígeno que podemos almacenar y para suministrar posteriormente cuando sea requerido a una pila de combustible. En esa pila de combustible vamos a obtener la regeneración del agua que podemos reutilizar en el electrolizador y la energía que vamos a tener a nuestro servicio para la necesidad que tengamos. En la parte de abajo simplemente, y la diferencia es que tenemos la celda fotoelectroquímica sobre la cual va a incidir directamente la energía solar a los semiconductores que allí tenemos para obtener igualmente hidrógeno y oxígeno,
que iría a la celda de combustible cuando lo necesitemos para obtener la energía que requerimos en ese momento. En el caso de la celda fotoelectroquímica, esa unión del capturador y el electrolizador nos supera la eficiencia en un 30% relativo al hecho en que los utilizamos por separado. Siguiente. Por favor. Esto es un resumen de las celdas, tanto el panel solar, tanto los paneles solares como las celdas fotoelectroquímicas. En los dos casos se utilizan semiconductores y vemos un poco las eficiencias que se han obtenido hasta ahora. Se utiliza mucho el galio, el indio, el arsénico, el fósforo, el silicio y obtenemos allí los resultados. Por ejemplo, ahí vemos una celda galio arsénico, galio antimonio, nos da un 32.6% de rendimiento en energía solar. Y actualmente se han obtenido muchas mejoras, por ejemplo, partiendo de lo que se llama la celda de multiunión de arsenuro de galio, ha alcanzado eficiencias de 35%. Mientras que en una celda tándem, que es una celda que en realidad es un acoplamiento de celdas entre sí, en este caso carbono, silicio con perovskita, y a la derecha vemos lo que es la perovskita. La perovskita son compuestos que contienen dos cationes y un anión, y las condiciones son las siguientes. El primer catión es un catión de mucho mayor tamaño que el segundo. Allí abajo lo tenemos: calcio, titanio, oxígeno. Calcio mucho mayor tamaño que el titanio, y luego el anión oxígeno incorporado, y vemos en la parte superior la distribución de ellos en esa perovskita. Bueno, resulta que esta perovskita produce aumentos de eficiencia, este tipo de compuestos, aumentos de eficiencia también en las dos celdas. Por ejemplo, esa perovskita de dos celditas, de dos celdas, nos suministra una eficiencia que supera el 35%, que era el máximo que se tenía anteriormente. Pero en una celda, por ejemplo, multiunión, tandem, de 4 uniones, de 4 celdas, se obtienen eficiencias que superan el 47,7% de eficiencia. Ahora, a nivel de laboratorio se han alcanzado eficiencias mayores, y ya estamos en el orden del 60% de eficiencia. En algunos laboratorios se han reportado ese tipo de resultados a nivel de laboratorio. También han aparecido las celdas ultrafinas con nanocristales. Allí vemos la nanocristal de plata, bismuto, azufre, sobre itovirio, con espesor, fíjese, de 100, menor a 100 nanómetros de espesor, y nos dan eficiencia del 9%, lo que indica pues que un sistema de celdas de esta naturaleza va a ser mejor, pudiera dar muchos mejores valores también de eficiencia en energía. Siguiente. Aquí tenemos el caso de la celda también de dos celdas. La tenemos allí mostrada a la derecha, con placas de hito como ano, que es un vidrio conductor de indio, estaño, oxígeno, y cátodos de plata en la parte inferior. Ese acoplamiento de esas dos celdas es la que hemos dicho allí, que nos da un rendimiento de 32,3% de energía. Sobre las perovskitas se dice que es un mineral raro, que es poco costoso, por eso su gran uso es abundante y que incrementa la eficiencia tanto en paneles solares como en celdas fotoelectroquímicas. Siguiente. Vamos a ver ahora el hidrógeno del gas natural, para que sepamos, y vamos a ver luego cómo es que a partir de allí podemos obtener hidrógeno azul. En el primer punto 1 vemos el reformado con vapor, que es la máxima eficiencia hasta ahora en nuestro país de obtención de hidrógeno. Y ocurren dos procesos. Uno, la reformación del metano con vapor para producir lo que se llama el gas de síntesis, que es hidrógeno con monóxido. Y hay un segundo proceso, que ese gas de síntesis termina dándonos como producto CO2 e hidrógeno. Entonces, en ese proceso de reformado con vapor, partiendo de metano, vamos a tener hidrógeno, pero con producción de CO2 como producto,
y de allí viene ya el proceso de carbonización. En el segundo paso, oxidación, la situación es similar. Allí vemos en la parte inferior en oxidación parcial del metano, metano más oxígeno nos da monóxido más hidrógeno, es decir, el gas de síntesis, y la combustión total es metano más oxígeno, pero mayor cantidad nos da el dióxido de carbono más agua. Entonces vemos acá que si se produce la primera etapa, y eso lo podemos hacer, vamos a tener gas de síntesis como producto de la oxidación del metano. Y en el tercer caso, que es el reformado autotérmico, estamos en un proceso también similar. Es decir, en el proceso de reformado autotérmico se combina el proceso de reformado con vapor de agua y la oxidación parcial, los procesos que vimos arriba. En el caso de la oxidación parcial, con el calor necesario para la reacción de oxidación usando aire u oxígeno. Y el proceso, entonces, global es metano más agua nos da monóxido más hidrógeno. Es decir, vemos que hay posibilidades de hacer eso. Próxima. No era la anterior. Me había pasado, perdón, en el diagrama que vemos ahora es un diagrama esquemático de captura y almacenamiento de CO2. Es decir, cuando se produce el hidrógeno como hidrógeno azul, se recomienda entonces reutilizar ese CO2 que se obtiene como producto para disminuir la contaminación. Y entonces, si no se va a utilizar inmediatamente, se recomienda procesos de almacenaje. Aquí tenemos absorción, criogenización, membranas y la posibilidad de depósitos geológicos, depósitos oceánicos, transformación, como vamos a ver, disociación, confinamiento biológico. Se presentan acá los resultados. Hay muchos procesos para realizar este tipo de cosas. Presentamos la oxidación electroquímica, que es una tecnología de absorción que utiliza electrodos que atraen selectivamente al CO2 del aire y lo convierten en combustible como metanol o etanol, etc. Y lo importante de este proceso es que tiene una eficiencia farádica de más del 90%. Entonces es un proceso apropiado para el almacenamiento, en este caso, del carbonizante. Son altamente efectivas entonces para la captura de CO2. Aquí se presentan algunos absorbentes, el carbón activado, zeolitas, metales orgánicos, nanopartículas de óxido de zinc, etc. Siguiente. Pero, ¿qué pasa acá con la electroquímica? Habíamos dicho que con oxidación parcial controlada yo puedo obtener el gas de síntesis. Y lo mismo puedo hacer con el reformado autotérmico, también obtener el gas de síntesis. Y acá vemos que ese gas de síntesis yo lo puedo utilizar para un complejo de sistemas de síntesis con otros productos finales, todos ellos de interés comercial, hogareño, industrial, etc. Por ejemplo, podemos obtener por esta vía ácido acético, metanol, amoníaco, quinona, parafinas, aromáticos, olefinas, etc. Entonces, eso, ¿verdad? Estos son procesos para reutilización de ese carbonizante, una vez que para evitar entonces su envío de carbonizantes a la atmósfera, a pesar de que utilicemos el metano como el producto para producción de hidrógeno. Sí. Siguiente. El metano también lo podemos utilizar como para evitar carbonización. ¿Por qué? Porque con el metano se pueden hacer una serie de reacciones. Con el metano también podemos hacer una serie de reacciones interesantes, como en el caso anterior, por ejemplo, podemos obtener alcoholes, aldehídos, a los enduros de carbono, carbonizados, halocarbonados, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estos son procesos que podemos utilizar entonces para contribuir precisamente con esa descarbonización del ambiente o para evitar la carbonización del ambiente. Tenemos una gran variedad de posibilidades de procesos para implementar. Siguiente. Acá
también ya en forma cíclica vemos como, por ejemplo, yo puedo hacer reaccionar el metano con el CO2 para en la parte superior derecha para obtener, en presencia de hidrógeno y oxígeno, por vía electroquímica, obtengo metanol. Ese metanol en presencia de oxígeno y en una celda de combustible me va a producir CO2 más energía, la energía que yo voy a utilizar, ¿verdad? Pero ese CO2 lo puedo reutilizar. En el proceso de Sabatier lo puedo reducir a metano y parte de ese CO2 lo puedo usar directamente y reproduzco otra vez el proceso químico, electroquímico de producción de metanol y posteriormente de energía en una celda de combustible. Ahora, eso no solamente con el metano y el CO2 que puedo hacer eso. A la izquierda presentamos el conjunto de compuestos monocarbonados y vemos que en el caso abajo del formaldehído y del ácido fórmico, también puedo obtener el metanol para repetir el esquema que habíamos visto anteriormente. Es decir, que hay varios procesos también para el reciclado para evitar la carbonización del medio ambiente, a pesar de que utilicemos metano en la producción de hidrógeno. Siguiente. En este caso vemos el caso del amoníaco, el amoníaco verde. Si nosotros producimos hidrógeno verde, de acuerdo por el procedimiento que vimos, que es en el sistema, en la producción del agua, en la electrólisis del agua pura y utilizando combustibles regenerativos, ¿cómo? Utilizando las energías renovables, vemos que obtenemos hidrógeno verde, pero ese hidrógeno verde lo podemos tratar posteriormente con nitrógeno del aire que hemos limpiado, ¿verdad? Hemos obtenido, separado, aislado el nitrógeno y purificado. Pero entonces, de esa forma, estamos obteniendo un amoníaco verde porque es un amoníaco que no carboniza. Entonces, un proceso para obtención de amoníaco verde lo tenemos allí mismo también. Posteriormente, ese amoníaco verde en la parte inferior, vemos cómo ese amoníaco verde lo puedo tratar con catalizador y calor para regenerar ese hidrógeno que había almacenado allí. Lo purifico. En realidad lo que voy a tener es purificarlo de gas nitrógeno y de trazas del mismo amoníaco para obtener ese hidrógeno puro que voy a utilizar en una celda de combustible y obtención de energía nuevamente para ser utilizado. Siguiente. Aquí vemos otros dos procesos de descarbonización ambiental. En este caso tenemos metano más monóxido más agua y vamos a tener el ácido acético como producto. Mientras que en el caso de abajo utilizamos CO2 y metano y obtenemos como producto el ácido acético también. Y en el caso de A2 se considera un proceso verde, ¿verdad? Porque estamos descarbonizando y para ello estamos utilizando no solamente el dióxido de carbono, sino también el metano, que son los dos grandes carbonizantes que preocupan a la humanidad. Siguiente. Sobre el hidrógeno turquesa, no hemos dicho nada, pero es un proceso también de interés. Habíamos dicho que es un proceso de la pirólisis del metano, que la pirólisis del metano es un proceso térmico, y sin emisiones de CO2, porque si hago que este proceso ocurra en ausencia de oxígeno y en presencia de metales, lo que obtengo es hidrógeno y carbón. Entonces el carbón yo lo puedo tratar, lo puedo almacenar, lo puedo reutilizar de alguna manera y no estamos contaminando el medio. No estamos carbonizando. Siguiente. Y caemos nuevamente en el esquema de obtención de hidrógeno para las celdas de combustible. Y vemos acá nuevamente el proceso, energía solar, panel solar en este caso, o celda fotoelectroquímica. En el caso del panel vamos al electrolizador. Tenemos el hidrógeno y el oxígeno que lo almacenamos, por ejemplo, ya existen los cilindros apropiados para almacenar hidrógeno, ya existen. Ese podría ser también una forma de
almacenamiento cuando el volumen no es excesivo, para llevarlo luego a la celda de combustible y obtener la energía verde, obtener energía verde. Ahora, esa celda de combustible no le hemos dado un nombre, vamos a darle el nombre de PEM, Polymer Electrolyte Membrane. Vamos a ver a continuación por qué esa celda de combustible es la que vamos a utilizar. Vamos a continuar. Siguiente. Ya. Acá está el conjunto de celdas combustibles que más utilizadas y más frecuentes y en existencia. Vemos la celda de óxido sólido, la celda de carbonato fundido, las siglas son en inglés, Solid Oxide Fuel Cell, Molten Carbonate Fuel Cell, ácido fosfórico, Phosphoric Acid Fuel Cell, metanol directo, metanol Fuel Cell, el PEM, polielectrolito o Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, alcalina, alcalina Fuel Cell, alcalina Fuel Cell, etc. Pero vemos en la tabla de abajo que, en primer lugar, algunas de esas celdas, si yo las utilizo como en el proceso que estoy considerando, me van a carbonizar porque me van a producir CO2 como producto. Son las que aparecen en la primera columna como combustible, donde dice combustible, en esa columna, abajo a la derecha. Los de abajo son los productos. En el primer caso es el agua y el CO2. En el segundo, el hidrógeno y el CO2. Tercera, hidrógeno. Cuarta, CO2. Quinta, agua. Sexta, agua. Entonces, bueno, de ahí ya descartamos entonces la que nos produce CO2 para evitar ese problema de contaminación. Pero también ahí vemos que funcionan a distintas temperaturas. Por ejemplo, van desde 20 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. Nosotros no queremos una celda donde tengamos que utilizar 1000 grados centígrados. Ese PEN está entre 50 y 80, y la de abajo no la usamos porque es alcalina. En cambio, mientras que el PEN no es ni ácida ni alcalina, y no tenemos ese problema de acidez o basicidad que se nos puede presentar. Entonces, y hay otras cualidades también de esa celda PEN. Por eso la celda PEN es la que se utiliza para en estas celdas de combustibles de hidrógeno. A la derecha tenemos un esquemita donde vemos que lo identifica el electrodo de membrana de Nafion en este caso, que es esa membrana de polímero electrolyte membrane de polímero electrolítico. Siguiente. Pero vamos, no estamos hablando nada del Zulia todavía. Vamos a entrar entonces ahora al Zulia. Y allí representamos el hidrógeno verde, el hidrógeno azul y el hidrógeno turquesa. Y presentamos allí una esquemita abajo sobre cómo paso yo de un electrolizador a la energía que ya he almacenado y voy a utilizar posteriormente en una celda de combustible. Entonces, por ejemplo, si en el electrolizador, que también hay electrolizadores PEM, utilizo 51 kilovatios hora para electrolizar 10 litros de agua y producir 1 kilogramo de hidrógeno, que posteriormente me va a generar 33,3 kilovatios hora de energía. Entonces allí tenemos más o menos la secuencia que vamos a tener. Aparecen otras dos formas de producción variando la cantidad de energía que utilizamos y el volumen de agua, pero entonces más o menos es esa secuencia la que se usa. Y siempre hay pérdidas de energía al final, pero claro, por las distintas etapas del proceso y la producción de calor, etcétera, que implica pérdidas de energía. Pero esa es la situación que tenemos. Siguiente. Esta es la planta hidrogénica. Ahora sí, llegamos a la planta hidrogénica para el sur, o un complejo industrial, ¿verdad? En primer lugar, esa planta que queremos hacer, tenemos que tener cuidado en su ubicación. Debe estar ubicada en un sitio donde tengamos el máximo de energías renovables disponibles, porque un sistema híbrido sería muy bueno, porque no va a depender de una sola fuente de envío, sino de distintas fuentes. Por ejemplo, allí tenemos la energía solar, podemos tener energía eólica, vamos a tener la energía marina, la energía undimotriz.
es decir, la energía de corrientes marinas y la energía de olas marinas que suministran energía. Y esa planta también debe estar ubicada en un sitio seguro, accesible, para evitar problemas de agresividad contra la planta, de espinos, etc. Y vemos allí una serie de posibilidades de plantas que se derivan de allí. Primero se requiere una planta desalinizadora que posteriormente me puede conducir a una planta de clorozoa si lo requiero. Pero vamos a electrolizar entonces el agua una vez que esté purificada y podemos tener una planta de hidrógeno verde, pero también podemos tener una planta de oxígeno. Ese oxígeno se llama oxígeno medicinal porque se utiliza en medicina precisamente el oxígeno que se obtiene por esa vía. Y si utilizamos el nitrógeno purificado del aire, podemos primero tener una planta de nitrógeno aparte, o con el hidrógeno verde podemos construir una planta de amoníaco verde. Podemos también poder tener una planta de metanol verde. Podemos tener plantas de celdas de combustible y podemos tener el uso de energía en distintos aspectos, en comercio, en industria, en transporte, en almacenamiento. Y de hecho le podemos incorporar una planta productora de hidrógeno azul que va a ser más económica que la planta verde para usos que no requieren esa exigencia tan alta de hidrógeno. Si vemos que podemos tener una gran variedad de plantas, por eso lo llamamos un complejo industrial, a partir de la obtención del hidrógeno verde utilizando el agua marina próxima. Acá vemos un esquemita sobre la planta de tratamiento, muy breve. Se requiere tanque, un sistema de bombeo, las rejillas para iniciar la purificación, sistema de bombeo, agente floculante, flotación, filtración, procesos de purificación. Y de allí se va al sistema de ósmosis inversa. Esa agua pretratada al sistema de ósmosis inversa, de allí vamos a obtener salmuera, que puede ir a un depósito o a la industria de clorosoda a formar parte de la economía circular. Y el agua limpia la podemos desionizar, ir a tanques y posteriormente ser utilizada en electrolizador. Es decir, este es el primer esquema del montaje de esa planta. Siguiente. También hay mucho interés y de hecho ya existen vehículos, ¿verdad? Los vehículos con hidrógeno combustible, la celda PEM, incorporada al vehículo. Y aquí vemos un ejemplo de un vehículo ya comercial, y consta del tanque de almacenaje de hidrógeno, un tanque a presión, pero como les mencioné, esos tanques ya están bien hechos, ya no hay problemas ni temor en el escape de hidrógeno. Tenemos una batería de salida alta que de paso me va a permitir incorporar energía del mismo vehículo a la batería, en la pila de combustible que vamos a utilizar posteriormente para la obtención de hidrógeno y suministro de energía al motor eléctrico, que es el que va a impulsar el vehículo en forma fluida y eficiente. Y por esta vía se requiere menor mantenimiento al vehículo relativo a las otras formas. Siguiente. Conclusiones. Bueno, vamos a ver las conclusiones. Las voy a leer porque aquí se resume todo lo que he dicho. Con la incorporación de las energías renovables aunadas a desarrollos electroquímicos en la región, es posible la obtención abundante de hidrógeno y oxígeno de alta pureza y producción no contaminante. El hidrógeno verde, azul, turquesa es un recurso energético obtenido desde fuentes seguras, accesibles, variadas, no contaminantes y económicas. Es además reciclable, energético, almacenable, transportable y oportuno. La energía obtenida y almacenada en tanques y vectores energéticos garantiza su suministro cuando se requiera y con diferentes usos. En la red eléctrica, en las plantas de abastecimiento, para electromovilidad, en la comunidad, en los hogares, etc. El gas natural, los monocarbonados y otros compuestos ligeros en la producción de hidrógeno azul se tornan poco contaminantes cuando son recuperados y almacenados, y en no contaminantes cuando son adicionalmente reciclados. La utilización de celdas de combustibles de hidrógeno ofrece varias ventajas sobre otros tipos de fuentes de energía, con una alta eficiencia y sin emisión de contaminantes. Tienen un amplio rango de aplicación
y hay grandes avances por esta tecnología en el sector transporte y automoción. Son muchos los sectores contribuyentes al cambio climático, efectos invernaderos y lluvia ácida. El estudio debe ampliarse y continuar. Se requiere una drástica reducción de la desertización, deforestación, la tala indiscriminada, los incendios, la quema sin control, contaminantes industriales a la atmósfera, eliminación de desechos, etc. Siguiente. Acá se presenta una planta para producción de hidrógeno azul utilizable en algunos casos, e incluso energía azul proveniente de red eléctrica. ¿En qué podemos nosotros utilizar eso? Debe haber suministro de energía eléctrica convencional para el sistema de bombeo y la ejecución de obras civiles. Se sugiere utilizar plantas auxiliares de gas natural. Y aquí vemos en la pantalla algunas otras posibilidades de utilización de ese hidrógeno azul. Siguiente. Y bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos que parar. Gracias por su atención. Me digo ustedes de Mérida, del Grupo de Energía y Petróleo, compuesto por la doctora Márquez, la doctora X Juego y el doctor Reinaldo Ortiz y la doctora Giovannina De Vita y un servidor para ustedes. Y miren esa belleza de Mérida. Siguiente. De nada. Hablemos. Gracias. Espero que les se sirva para algo esta presentación, pero así vemos nosotros la posibilidad de el hidrógeno, de un complejo hidrogénico, de una planta hidrogénica para el Estado Zulia, vista que tiene los recursos apropiados para ello. Les deseamos lo mejor y esperamos que esto sirva para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amable, Muchas excelente, gracias. excelente, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Mira, muchachos, bueno, un gran abrazo y me alegro muchísimo, nos alegramos muchísimo de que ustedes estén mejor que nosotros. O sea, ¿alguna Y cada pregunta? vez, sí, bueno, alguna pregunta, alguna sugerencia, Comentario. más que todo, sugerencias, comentarios y Bueno, bueno, muy interesante, amigo Jairo, representante Gracias. del Táchira allá en Mérida, con la energía esta nueva, pues la verdad que estoy aquí, como se dice, anonadado, no había oído hablar bien de esto, la verdad que es un despertar, pero por eso voy a tener algunas preguntas, algunas inquietudes, ¿no? Este, sobre todo porque, o sea, cuando tú lo planteas allí del Zulia, es por medidas ya de radiación solar, o sea, por ser quizás un sector, porque, claro, por ejemplo, una de las cuestiones allí, como tú decías, la parte de seguridad, ¿no? Y los equipos, la otra cuestión es la inversión. O sea, tengo alguna inquietud en cuanto a la inversión, en cuánto sería el rendimiento, la eficiencia de este tipo de energía, porque esto sería parte de resolver la situación que tenemos ahora. Yo parece que prácticamente me llegó la electricidad, fue hace 20 minutos, estamos padeciendo bastantes cortes eléctricos y esto pudiera ser una solución no solamente para Zulia, sino en varios sitios donde la radiación, por eso le quiero preguntar en cuanto a la radiación, si tiene que, porque veo que está utilizando allí también efectos solares, de celdas solares, es una combinación, digamos, de, de aditivos, pues, de diferentes fuentes de energía, eólica, también, ahora, los costos, que sería lo importante también allí, ¿no? Los costos, porque estamos obteniendo ahí una energía directa y luego tendríamos que llevarla a una energía alterna, ¿no? Para poder, por ejemplo, en un proceso industrial, por ejemplo, que va a trabajar con corriente alterna. Entonces, no sé si en estos estudios se ha hecho esa parte, y sobre todo lo que más, los electrodos, ya ustedes parte de esos electrodos los pueden fabricar en Mérida, ¿cómo sería desde el punto de vista industrial? Eso, porque eso sería una buena alternativa de un despegue industrial, ¿no? Por ejemplo, colocarse en la fabricación de esos electrodos y vemos de que esas plantas pudieran ser bastante
beneficiosas desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta que tengo más quizá, más que de la parte de electroquímica, sino de la parte de cómo sería su proyección a nivel desde el punto de vista económico. Y gracias, está ¿Cómo muy no, bonita Miguel? esa foto de los dos, ¿oíste? Lástima que no pude captarlo. Una foto ahí muy, muy interesante. Ese es par Lo, ve- de padrinos lo que vemos tengo más yo ahí. joven, ¿no? Más joven. Claro, no, Bueno, no la juventud, es el ánimo que ustedes tienen para seguir, que nos sirve de ejemplo a nosotros, le sirve de ejemplo a Valentina, Valentina que está quizás un 40% de la edad nuestra, bueno, le queda que futuro a no- Valentina para que siga adelante, mira, ¿ves? Un Claro que sí, reflejo. claro que sí. no, Soy chévere. la chamita del grupo. Hay dos Ahí está posibilidades. Valentina. Mira, Preguntas de ti. sobre el aspecto económico, tratarlo en este momento, uno se asusta porque cuando es una tecnología nueva y un montaje nuevo, siempre es mucho más caro de lo que va a ser en el futuro próximo. Pues, posiblemente irá bajando los precios rápidamente, pero también depende de la complejidad del sistema que yo quiero montar. Nosotros estamos hablando acá de un complejo, de un complejo grande, con muchas dependencias, Núcleo. muchas empresas, muchos núcleos, y entonces en ese caso vale la pena contribuir con esa actividad si se van a montar algunas de esas empresas, porque eso en relativamente poco tiempo debería entonces más o menos regenerar el aspecto. Pero lo otro, para sitios pequeños también se puede montar y sería mucho más económico porque también la exigencia energética es menor. Por ejemplo, para sitios lejanos, caseríos, pueblitos. Claro. Pero, por ejemplo, acá en Mérida se está pensando, pero no se ha llegado todavía al detalle de un complejo que pueda alimentarla, por ejemplo, la zona de los Andes, algo así. Pero Complejo eso recreacional, por no sé. ejemplo, recreacional donde van turistas, 40 viviendas de turismo, algo así. Interesante. Ajá. Por Sí. ejemplo, usted allá Mira, Miguel, tú- en los nevados, que el acceso de electricidad no es fácil de llevarla con la energía con Enelven, con Corpolé. Si eso pudiera ser una autogestión, pues allí con la parte de la Y electricidad. leerles las preguntas que les están haciendo. Ajá, pero ya un momentito para decirle un poquito a Miguel, ¿me oye? ¿Me oye bien? Sí, claro, claro, te oímos bien, ¿no? Todavía tiene buena voz, Ok. ¿no? Mira, bueno, oye, me encanta verlos a ustedes. Fíjate, respecto a esa inquietud tuya que es típica de los ingenieros, ¿no? Eh, Te diré que, bueno, hemos hecho alguna revisión. La inversión al principio es fuerte, pero el tiempo de retorno es relativamente corto, menos de 10 años, entre 7 y 10, el retorno del capital. Y para los inversionistas, ¿no? Y como estamos proponiendo el uso del hidrógeno en celdas de combustible, para a través de celdas de combustible, ¿No? producir la energía, ¿verdad? En la celda de combustible, ¿qué tú haces? Tú le inyectas oxígeno, hidrógeno y obtienes energía, pero obtienes agua de retorno. Entonces tú puedes reciclar esa agua para los electrolizadores y ahí te estás ahorrando. Y por eso es que la potencialidad de retorno es buena, es de un tiempo bastante corto. Adicionalmente, Hay más preguntas ahí. los semiconductores sí son obtenibles tanto a nivel de los laboratorios nuestros como en empresas ya que se ocupan de ellos. Déjame. Pablo Giovanni, estás preguntando la posibilidad de que se pueda facilitar la presentación en PowerPoint. No creo que tenga ningún problema el profesor Jairo. No hay problema. La segunda pregunta que nos las hace Carlos es con respecto al almacenamiento del hidrógeno, que si es necesario que esté criogenizado, ya que tiene entendido que el transporte y almacenamiento del hidrógeno es costoso. No necesariamente tiene que estar criogenizado. Allá hay otras
vías, como mencioné, y una de ellas es la vía química, la vía electroquímica. Preparar vectores del hidrógeno, es decir, son compuestos que van a almacenar el hidrógeno ellos mismos y ese hidrógeno posteriormente puede ser como vector energético, me lo almacena, lo transporta y lo suministra cuando sea requerido. Es decir, ese proceso ya existe, eso es una vía importante y hay otras vías importantes, por ejemplo, ya como mencionamos, para volúmenes no muy grandes ya existen los cilindros y almacenadores de mayor tamaño, pero también de ese tipo de material que te pueden almacenar volúmenes más o menos grandes de hidrógeno. Yo le voy a agregar una cosita. Lo que se está usando mucho, que se está desarrollando en el sur de Estados Unidos, en Rusia también y en otros países, es el almacenaje químico en amoníaco, porque el amoníaco es mucho más sencillo para almacenar y transportar, y ya existe la infraestructura para eso, bastante. Entonces, bueno, eso es una alternativa interesante ahorita. Gisela Lugo, hola Gisela, nos pregunta sobre la planta hidrogénica para el Zulia, si es una propuesta o un proyecto a presentar en algún organismo gubernamental, ya que sería de gran avance para Venezuela en estos tiempos. Bueno, nosotros desde acá no hemos pensado en presentar eso como proyecto nuestro, es decir, les sugerimos a ustedes que evalúen eso, evalúen esa posibilidad y vean si desde allá mismo vale la pena implementar ese proceso, pero no, nosotros simplemente lo que queríamos darle nuestra visión de lo que podría ser y tal vez si les interese se puede hacer y seguir adelante. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, la profesora Oladi tiene la manito levantada. No sé si Sí, puede aperturar el un micrófono. Ok, ratico. gracias. Sí. Amigo, la verdad que me encantó escucharte, Jairo, y escuchar Gracias. a mi Tan madrina, bella, a mi querida madrina muy Olga. ensañado. Muy interesante su presentación y bueno, Gisela acaba de hacer la pregunta que yo iba a hacer, así es que ya la respondieron, lo relacionado con el estado Zulia. Y bueno, espero que logremos que esta tecnología se pueda ejecutar en nuestro bello país, ¿no? Mira, Elki, déjame hola, ¿cómo estás? Dime, ¿Cómo Olga. estás, Gladys? Un abrazo. Igualmente. Mira, hola, y de hecho, esa idea también se la dimos a los margariteños y ya ellos están trabajando en eso y están consiguiendo inversionistas para eso. Qué bueno. Y entonces, pero se me hace que los maracuchos no se pueden quedar atrás. Bueno. No, maracucho. No, Miguel es maragocho. Maragocho. No, ese es más maracucho que gocho. Bueno, ya se está recauchando otra vez. Muy interesante, bueno, me encanta que sigan trabajando y que bueno, sigan produciendo, ¿no? Un placer, Bueno, un placer quisiéramos ver verlos. en Puerto Rico en algún momento que vengan ustedes, ¿no? Bueno, Claro, ojalá, claro que Agarren su sí. avioncito. Así debe ser. De así, verdad que señor. muchas No, pues, gracias, profesores. Gracias a ustedes, pues muchísimas. yo aprovecho la oportunidad, es Elki la que está hablando, la oportunidad para recordarles que tenemos este año la firme intención de hacer un encuentro, que ya será reencuentro de la sociedad. Así que, bueno, de más está decirle que ustedes son bienvenidos y que los esperamos allí, a ver si nos vemos todas las caras en Claro que vivo y sí, directo. claro que sí, claro que sí. Y si es en Mérida, más. Pero, Claro, perdón, claro. quería agregar algo adicional que yo creo que es importante. Fíjate que yo por lo menos, para serles sincero, yo no había oído hablar de la parte del hidrógeno, el azul, el verde, etcétera. Y, Y el y eso que estamos metidos en esa área de alguna manera. Ahora, mucho menos a algunas personas que no están allí asociadas. Entonces, hay algo que siempre nos falta a los investigadores, que nos quedamos, o sea, nos quedamos con la mano engatillada. Pienso que
alguien ahí, como tú mismo lo estabas diciendo, que lo presentaste a Margarita, debería de haber, claro, esto no es fácil porque eso necesita una inversión también, pero esto debía hacerlo de repente en la universidad para obtener ingresos propios, como una cuestión de ustedes allí, que es la difusión de este proyecto, sobre todo en las cámaras industriales, donde, bueno, al haber aquí, yo mediante una circuidad de mata, va a haber mucha gente que quisiera invertir. Y yo creo que esto es un área, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Como les decía, por ejemplo, hay casos aislados. Por ejemplo, en el caso de nosotros mismo de protección catódica, que muchas veces si no hay un tendido eléctrico, etcétera, no podemos aplicar la protección catódica en grandes extensiones. Esto pudiera ayudar a formar algunas hasta mini plantas, ¿ok? Entonces yo creo que hay que darle una difusión de dar porque si no difundimos, no lo vamos a conocer. O sea que necesita la presencia de ustedes allí, de ese grupo. Y fíjate que es algo que sería muy valioso, sobre todo por ahorita no va a ser fácil nosotros llegar otra vez a los niveles de suministro eléctrico para poder, estamos en menos del 50%, las empresas están trabajando un 10%. Ustedes van por decir, un zapatero, por ejemplo, no, mire, no te puedo arreglar los zapatos porque hoy no vino la luz, tenemos 4 horas sin electricidad y así sucesivamente, o sea, el rendimiento es muy bajo. Y esto de alguna manera pues, nos ayudaría a impulsar. Entonces yo creo que hay que difundirlo en las cámaras industriales, no quedarnos allí porque el problema de nosotros en la universidad es que nos queda en artículos de publicación, que lo leemos somos nosotros, los que de alguna manera hacemos investigación, o las tesis que van almacenadas en caja, porque ahora ya ni la biblioteca tiene espacio para tantos libros. Entonces a mí me da la impresión de que veíamos de ustedes, por ejemplo, a través de la prensa, en la poca prensa que queda, pero ya a lo mejor esto sí le dan difusión, en algunos programas radiales, en la cuestión de Google, que siempre están apareciendo noticias interesantes, hacer divulgar todo esto lo que usted tiene, porque me parece sinceramente que es un proyecto bastante interesante, muy ambicioso y sobre todo de mucha necesidad en este momento en el país. Muchas gracias, Jairo, a Olga, a Oladia, a Miguel, Valentina, a todos los que participaron acá. no te vayas, que te No, me falta no me decirte voy, una ¿cómo me cosa. voy a ir con mi madrina aquí hablando? No. La madrina hay que pedir la bendición. Mira, Dios me la bendiga, madrina, bendición, se me olvidó decirle. ay, Dios lo bendiga. Mira, tú sabes que ustedes allá en Zulia tienen la planta de clorosoda, Claro, ¿verdad? Así es. Y entonces, fíjate, en esta propuesta que está divulgando Jairo, va a tener en una de las etapas, tiene la desalinización, ¿verdad? De agua de mar para claro. convertirlo en agua dulce para producir el hidrógeno. Entonces, en esa desalinización se produce una gran cantidad de salmuera que Exacto. no puede volver al mar. No puede volver al mar. Hay que hacer algo con ella. Ese va a ser un pasivo que vamos a tener ahí. Pero teniendo ustedes Pequiven ahí al lado, la planta de clorosoda, ¿verdad? Ustedes pueden negociar con ellos, le venden la salmuera y le están dando ya la materia prima a ellos para la planta de clorosoda. Exacto. Entonces, esa es una inversión que puede salir de ahí y por eso tiene que ser allá en Zulia. No, es que no solamente en el Zulia, pudiera ser cualquier otra planta exclusiva, porque la sal, pues ya sabemos que es la materia prima para mucha producción de muchas sustancias, ¿no? Magnesio, calcio, etcétera. Claro, claro. Entonces, Pero teniendo pero tú ese sabes proyecto por qué, tienen que porque ustedes presentarlo tienen ustedes en PDVSA, oíste, ese proyecto tienen que presentarlo en no, PDVSA. En PDVSA tienen que presentarlo también, porque son los que están asociados con la energía también. Yo digo para darle la mayor difusión que se debe dar. Es hora que también todas las universidades la pudiéramos hacer. Pero eso es un buen campo económico y de mucho beneficio para el país. La verdad que lo así felicito es. porque no conocía esa parte. Gracias. Gracias. Un besote para todos. Abrazos a todos. Igual, igual. Ustedes. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Elkis. A todos por allí. A la De verdad orden, que a la orden, Valentina. muchísimas gracias Sí, por muchas gracias, un apoyarnos. placer verlos. Así es, No, así es. Sin electricidad, pero aquí estamos, aquí estamos. El que está abierta la invitación, no se nos olvide, a ver si este año sí lo hacemos.
Claro. Sí, claro que Valentina sí, hizo- claro que vamos, nos vemos en el reencuentro. Ah, hola Hola. Reinaldo, ¿cómo estás? Reinaldo, Yo, ¿cómo yo estás? sí dije, Qué gusto. yo conozco esa cara. Qué gusto, El amigo Reinaldo. Reinaldo, caramba, no. ¿Ah? Sí, pero te ves más joven. Sí, hombre. Eso. Sí, de verdad que yo dije, no, no puede ser Reinaldo porque se ve más joven. El hijo de Reinaldo. Ah, ese es el hijo de Reinaldo. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por estar allí, por haber hecho, porque hicimos plan A, plan B, plan C, hicimos todos los planes para que esto saliera. Teníamos Pero grabado todo también. con Valentina ahí ella sale por teléfono, por televisión, por donde sea. Después de la Como Valentina sale sea. la cuestión. Así es. Se ganó el cielo, Valentina, y con todo ese esfuerzo que hizo. Muchas gracias. Claro. Gracias. No, igual a ustedes, igual a ustedes. Así Igual, es. así Un es, fuerte así es. abrazo. Muchas gracias. Feliz noche a Feliz todos, un fuerte noche. abrazo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao. Estará prontamente en Gracias YouTube a también, ustedes. colgada. Gracias. Chévere, gracias. Tuvimos suerte, ¿no? Que no se fue. Oye, sí, vale. Wow. Estamos predestinados.